¿Qué tal, estimados? Nuevamente vamos a explicar lo que es el teorema de Thevenin. Bienvenidos a mi canal. Vamos a explicar lo que es ahora el teorema de Norton, partiendo del último video que ustedes ya vieron, que es encontrar el equivalente de Thevenin. Bueno, ¿qué pasa en cualquier circuito que tengamos una fuente de voltaje en serie con una resistencia? Y ahorita vamos a partir del voltaje Thevenin con una resistencia Thevenin. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí un alambre? Estoy haciendo un cortocircuito, ¿sí? Y aquí fluye una corriente le voy a llamar ISC. Esa corriente ISC, corriente de cortocircuito, pues simplemente es el voltaje Thevenin entre la resistencia Thevenin. Y esta corriente ISC se le conoce como la corriente de Norton. Al final, mi circuito equivalente de Norton, ¿qué va a ser? Una fuente de corriente independiente que se llama IN en paralelo con una resistencia Norton. La resistencia Norton es exactamente la misma de la resistencia Thevenin. Vamos a ponerle unos números para que se entienda más sencillo. Supongamos que aquí tenemos un valor de esta fuente de 10 volts y aquí una resistencia de 1K. Bueno, ¿cuál va a ser cuál va a ser mi corriente de cortocircuito? 10 volts entre 1K, eso me da 10 miliamperes. ¿Sí? ¿Cuál sería mi circuito equivalente de Norton? Una fuente de corriente que vale 10 miliamperes en paralelo con una resistencia que es la misma de RTH de 1K. Esto que acabo de dibujar es mi circuito equivalente de Norton. Y si tengo un circuito equivalente de Norton, también lo puedo transformar a Thevenin. Los dos son teoremas que van muy de la mano y yo les llamo que son los teoremas que son compadres, porque puedes encontrar circuito de Norton y convertirlo en Thevenin, o puedes tener Thevenin y lo conviertes en Norton. Pero la regla es muy sencilla. Siempre le tengo que poner corto a las terminales para calcular la corriente cortocircuito, y ya que tengo la corriente cortocircuito encuentro mi equivalente de Norton. Ahora, si tengo este circuito de Norton, lo quiero convertir a Thevenin, pues es lo contrario. ¿Qué voltaje hay aquí? El voltaje es en paralelo, es el mismo. Son 10 miliamperes por 1K, me dan 10 volts. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio para encontrar el teorema de Norton. Esto también son las reglas para encontrar un circuito equivalente de Norton. Primero, 3 pasos. Calcular la resistencia Norton, la resistencia equivalente del circuito, quitando la resistencia de carga o la resistencia que nos piden de las terminales, y todas las fuentes independientes al mismo tiempo, si son de voltaje, cortocircuito; si son de corriente, circuito abierto, que es lo mismo que aplica para Thevenin. Segundo, calculamos la corriente de cortocircuito poniendo un cortocircuito entre las terminales de la resistencia de carga, la RL, o donde nos pidan que coloquemos el cortocircuito. Si se acuerdan, en Thevenin teníamos que quitar la resistencia y calculábamos el voltaje. Aquí es, pongo mi corto y calculo mi corriente por el método de su preferencia. Y al último, este es el circuito equivalente a Norton. Siempre van a tener una fuente de corriente en paralelo con una resistencia Norton. Vamos a hacer un ejercicio. Muy bien, tengo aquí una resistencia de 2K y le voy a poner una fuente de corriente y otra resistencia de 1K. A esta fuente de corriente le voy a decir que vale 10 miliamperes, fuente de corriente independiente. Acuérdense que todas las fuentes independientes están en un círculo. Y aquí tengo otra resistencia de 3K. Esta resistencia es de 3K. Y aquí tengo una RL.
¿sí? Ahorita no le voy a poner valor. Bueno, me piden encontrar el circuito equivalente de Norton de este circuito. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular mi resistencia de Norton. No se olviden, ¿sí? Como me piden el circuito equivalente de Norton, ¿qué es lo que voy a hacer? Quito mi RL y ahí voy a colocar un cortocircuito, un alambre, y esa corriente es la que me van a pedir encontrar, la corriente de cortocircuito. Bueno, primero, para calcular la resistencia Norton, ¿qué hago? Mi recomendación es que vuelvan a dibujar el circuito y acuérdense que como es una fuente de corriente independiente de circuito abierto, pongo la resistencia de 1K y enseguida la otra resistencia de 3K. Ojo, aquí no se pone el cortocircuito nada más se va a poner cuando queramos calcular la corriente. Aquí lo que nos piden es encontrar la resistencia Norton. ¿De dónde a dónde se calcula? ¿De la derecha o de la izquierda? ¿Dónde voy a poner mi multímetro? ¿En dónde me lo están pidiendo? Aquí voy a poner mi multímetro, aquí, no de este lado, para que no se confundan. ¿Por qué aquí? Porque aquí es precisamente donde voy a poner el corto. Entonces aquí voy a medir con el multímetro cuánta resistencia hay. Y como ustedes ven, es muy sencillo sacarla. La resistencia de Norton, ¿qué es? 2K. ¿Cómo está con respecto a 1K? ¿Paralelo o están en serie? Están en paralelo. Entonces, la resistencia Norton, 2K en paralelo con 1K, más la resistencia de 3K, porque va a estar en serie. En cuanto resuelva esto, me va a quedar una resistencia de esta que resolví en paralelo con 3K. Entonces mi resistencia Norton, 2K en paralelo con 1K más 3K, eso voy a tener al final 3.66 kilo ohms. ¿Sí? Entonces quiere decir que este valor vale 3.66K. Ya encontré la resistencia equivalente, que es la resistencia Norton. Ahora voy a encontrar la corriente de cortocircuito. Aquí es donde coloco el alambre y voy a calcular la corriente de cortocircuito por el método que ustedes quieran. En este caso, como tengo una fuente de corriente nada más, lo más fácil es divisor de corriente. ¿Por qué? Porque conozco la corriente que fluye. ¿Sí? Pero acuérdense que la corriente en paralelo es diferente. Tenemos que hacer un cálculo. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Acuérdense que el divisor de corriente solamente necesitamos encontrar dos resistencias. Entonces tenemos que hacer una equivalencia de quién y quién. De esta de 2K con esta de 1K. Tengo que encontrar una resistencia equivalente, le voy a llamar RA. RA, que es igual a 2K en paralelo con 1K. ¿Sí? Tengo que encontrar mi equivalente y eso vamos a encontrar cuál es la equivalente. ¿Cuánto es? Acuérdense que el paralelo pues es el inverso de cada una de ellas. Esto es igual a 666.7 ohms, lo cual es menor a 1K. Acuérdense que el paralelo siempre debe ser menor a la resistencia, que es más baja. Mi recomendación es que vuelvan a dibujar el circuito para que ustedes vean cómo queda el circuito. RA con la fuente de corriente otra vez de 10 miliamperes y la resistencia de 3K. Este sigue siendo de 3K, la pueden poner más abajo, exactamente lo mismo, ¿sí? Y todo está en paralelo. De hecho, si quieren lo voy a poner para que se vea todavía más claro. 3K. Y esta es la corriente que me interesa encontrar. Esta, la de 3K, no la de RA. Me interesa esta porque aquí es donde puse el corto. Entonces aquí es igual la ISC. Utilizando divisor de corriente. ¿Qué me dice la fórmula?
Pues la corriente que conocemos por la resistencia que no me interesa conocer su corriente. ¿Cuál es? RA entre pues RA más 1K. Vamos a hacer las operaciones. 10 mA por esta cantidad entre 1.66K. Eso me debe de dar 1.81 mA. Esto que acabo de encontrar es mi corriente de Norton. Y esto es lo que iría aquí. Entonces, aquí tengo que poner que al final, ¿cuál es mi circuito equivalente de Norton? Pues 1.81 mA. Y si queremos comprobarlo por equivalente de Thevenin, muy sencillo. Ahorita lo vamos a hacer. Vean nada más el resultado. Este que encontramos es mi circuito equivalente de Norton. Si lo hacemos por Thevenin, ¿qué sería? ¿Cuál sería mi circuito equivalente de Thevenin de esto? Voy a borrar esta parte para que no se confunda. Ya encontré que todo este circuito, este es mi circuito equivalente de Norton. Si yo quiero encontrar aquí Thevenin, partiendo de mi circuito de Norton, de aquí, ¿a qué es igual? Mi voltaje Thevenin es igual pues a la corriente de Norton por una resistencia de Norton, es decir, 1.81 mA por 3.66K. ¿Y esto a qué es igual? Este voltaje, si ustedes realizan la operación, les tiene que dar 6.67 volts. Entonces, ¿cuál sería mi circuito equivalente de Thevenin? Si es que me lo piden, pues sería una fuente de 6.67 volts en serie con mi resistencia Thevenin, que es la misma de la resistencia Norton. Aquí iría pues 3.66 kilo ohms. Esto que acabo de dibujar, este es mi circuito Thevenin. Y esto es Norton. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Norton siempre está en paralelo, corriente con la resistencia equivalente Rn. Y Thevenin siempre está en serie, una fuente de voltaje en serie con una resistencia, no se vayan a confundir. Cualquiera de los dos circuitos que tengan se pueden convertir. Si tengo Norton, puedo convertir a Thevenin. Si tengo Thevenin, puedo convertir a Norton. Desde el inicio también lo puedo hacer. Si desde aquí encuentro mi voltaje equivalente de Thevenin, es decir, si yo quisiera encontrar aquí mi voltaje de circuito abierto, ¿dónde lo vería? Lo vería de aquí a aquí, ¿verdad? Exactamente lo mismo. ¿Cómo le hago? Pues sacamos, en este caso, la corriente que vale por 1K, por divisor de corriente, después lo multiplico por 1K, eso me tiene que dar 6.67 volts. Si yo lo quisiera encontrar primero como Thevenin, después transformarlo a Norton. ¿Sí? Bueno, como ven, esto es el teorema de Norton. Siempre, acuérdense que siempre tiene que quedar fuente de corriente en paralelo con una resistencia Norton. Y si tienen el equivalente de Norton, pueden convertirlo a Thevenin. Y al revés, si ustedes desde el inicio quieren convertir primero a Thevenin y después convertirlo a Norton, es válido. Y siempre les va a salir. ¿Ok? Pues cualquier duda, estamos ahí a la orden en el canal. Que tengan un bonito día. Hasta luego.